referencia muy breve. Hace un par de años, un poquito más, poco después de la muerte del exrector Raúl Padilla, recibí un correo de Bernardo Jaén invitándome a escribir algo para un libro sobre el personaje. Me dijo que iba a ser un libro colectivo, que tenía pues más o menos urgencia, que había que entregar en septiembre. Creo que entregué a tiempo, y pues la criatura se tardó en su gestación. Y bueno, otra de las cosas, le pregunté pues por curiosidad y preguntón, que a veces es uno, de que quiénes iban a participar. Y bueno, ya me dio varios nombres del colectivo de reflexión universitaria. Y le dije, oye, ¿y no han pensado invitar a alguien de los intelectuales propadillistas? Le dije, bueno, no por otra cosa, creo que sería más interesante para el lector contrastar con, incluso me atreví a darle nombres: Roberto Castelán, Javier Hurtado, gente que estuvo ahí ligada y demás, que finalmente, diríamos, siempre hay, desde que recuerdo una frase extraordinaria del emperador Marco Aurelio, que dice: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, un punto de vista, pero no la verdad. En efecto, yo creo que todas las personas que opinamos, y lo digo de manera autocrítica, debemos tener eso presente. Y bueno, yo se lo comenté a Bernardo. Finalmente pues pasó muchísimo tiempo, tanto como casi 2 años, y bueno, pues ya supe que iba a aparecer este libro, y me dijo su editor, Hermenegildo Holguín, que si quería participar en la presentación, que creo que se hizo una antes, hace 8 días, pero pues a mí me habló a quemarropa, y luego yo tenía una chamba a las 7, y en fin, me dijo, bueno, pero se va a hacer otra en la librería del Fondo de Cultura Económica. Dije, no, pues ahí con mucho gusto nos vemos. A ver, yo tengo un poco la incomodidad porque pues voy a hablar de un libro en el que yo participo, y que diríamos, yo pensaría ahí que la presentación deberían hacerlo pues personas ajenas a los autores. No digo que esté mal que los autores participen y hablen de lo que hacen sus colegas, es decir, los coautores. Puedo decir también lo siguiente de entrada, que la mayoría, yo ya me lo leí, aunque con lectura dinámica, que la mayoría de las opiniones que aquí se vierten, pues las comparte, aunque tengo algunas discrepancias que pueden ser interesantes y abonar a una buena discusión, tal vez. Por lo demás, yo diría pues que este libro desde luego contribuye al conocimiento de un fenómeno que tenemos aquí muy cerca desde hace muchísimo tiempo, que es el caso de una universidad pública, que finalmente esto de pública significa que es de todos. Yo digo que la Universidad de Guadalajara no solamente es de quienes estudiamos en ella y luego en algún momento nos cambiamos del otro lado del escritorio y nos dedicamos a fastidiar alumnos desde hace buen rato, sino que la universidad es de veras de todos, porque se sostiene con el dinero de todos. Es decir, que la Universidad de Guadalajara es pues hasta de los tecos en ese sentido, es decir, hasta de los egresados. Es una institución pública que desde luego tiene principios y tiene una orientación y tiene una razón de ser, y que tal vez eso sea lo interesante. ¿Qué ha ocurrido con esta institución con el paso del tiempo y con el paso de las distintas generaciones? Desde luego estamos hablando de una institución muy compleja en el sentido de rica, llena también de muchas contradicciones, y en la cual diríamos como que el foco ha estado más que por el lado de sus productos, de sus aportaciones a la vida cultural, educativa, científica, que sí lo está, que sí lo hay. Es decir, la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara
se han formado muchas personas de presumir, no solamente a nivel local o regional, sino nacional y, si me apuran, hasta internacional. Médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera, que allí están. Más allá, diríamos, de las figuras, los cabecillas que han dirigido bien, mal, regular o pésimamente a la institución. Así que yo creo que este libro sí aporta, abona a ese punto de vista, a esa visión, aun cuando esté sobre todo enfocado a la clase dirigente. El libro se llama Cacicazgos, Negocios y Cuotas de Poder. Bueno, ese título se lo pusieron obviamente pues los editores, en este caso pues quienes son los coordinadores, Enrique Cuevas, Román Munguía, que está aquí a un lado, y el ya mencionado Bernardo Jaime. ¿Qué hay aquí en este libro? Bueno, hay una reunión de distintos puntos de vista, es un poco distintas calas sobre los cacicazgos que ha tenido la universidad desde su refundación en 1925. Con Román hemos discutido de que si la Universidad de Guadalajara nació hace 100 años o que si es más vieja que el cómo le va. Yo le daba un buen argumento, creo, de que la Universidad de Guadalajara es mucho más antigua, que ha tenido desde luego interrupciones, periodos de interrupciones, y le decía, por ejemplo, que algo que debería presumir la Universidad de Guadalajara, los universitarios de Guadalajara, no necesariamente su clase dirigente, es que el rector de la Universidad de Guadalajara, el 26 de noviembre de 1810, recibió a Miguel Hidalgo. El rector se apellidaba Villagordoa. Y vamos a decir, él le dio la bienvenida, le entregó prácticamente la plaza de la ciudad. Políticamente la ciudad la había tomado el Amado Torres desde antes, no estaba el obispo era el obispo Cabañas, que entre otras cosas había excomulgado a Hidalgo, y que cuando sabía que Hidalgo venía para acá, pues tomó las de Villadiego, puso pies en Polvorosa y se fue a San Blas, de San Blas a Acapulco y de Acapulco a la Ciudad de México. Así que en esa misma Universidad de Guadalajara se formaron Valentín Gómez Farías, Mariano Otero, Fernando Calderón, o sea, Ignacio Luis Vallarta, una serie de figuras que vamos a decir que no se puede soslayar porque es una parte finalmente presumible de la universidad. La universidad en el siglo XIX, en la lucha de liberales y conservadores, a los liberales les caía gordo el concepto de universidad, porque lo veían como una institución colonial, virreinal, y crearon una cosa en su lugar que se llamó Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco. Nada más que tenía una curiosidad, los profesores eran los mismos, o sea, los de la universidad y demás, porque no se podían reinventar nuevos. Es decir, entraban los liberales, se cerraba la Universidad de Guadalajara y se abría el Instituto de Ciencias. Llegaban los conservadores, se cerraba el Instituto de Ciencias y se abría la universidad, y así se la llevaron buena parte del tiempo. Llega un momento en que la universidad cierra, pero no desaparecen los estudios superiores, salvo la carrera de leyes. Un ejemplo es que el abuelo de Octavio Paz, don Ireneo Paz, revalidó sus estudios y terminó su carrera de leyes en la Ciudad de México, en la Universidad de México. Hay otros casos dignos de referirse. Se cerró también en algún momento la escuela, por ejemplo, de ingeniería, y se creó la Escuela Libre de Ingenieros. Es decir, hizo una suerte como de cooperativa, y ahí se empezaron a formar, bueno, por ejemplo, ya en la última jornada, figuras como Pedro Castellanos, Ignacio Díaz Morales, Rafael Ursúa, Luis Barragán, que todavía alcanzaron, y sí pueden presumir por ser egresados de la Universidad de Guadalajara, que cuando la universidad se refundó en el año 1925, terminaron sus títulos en la Universidad de Guadalajara. Así que entonces Luis Barragán es egresado de la Universidad de Guadalajara, porque sus profesores
don Ambrosio Ulloa, Alfredo Navarro Branca. Por cierto, el constructor y el diseñador, el arquitecto de la antigua escuela de música donde estaba la Sala Juárez. Así que entonces todas esas figuras, don Aurelio Aceves, el de los arcos aquí de Vallarta y demás, todas esas figuras se formaron en esa institución y diríamos dieron clases en esa institución. Bueno, a ver, así que entonces, ¿dónde comienzan los problemas en el caso de la universidad? Cuando se refunda en 1925, se refunda como una universidad a partir del ideario de la Revolución Mexicana, específicamente del artículo 3 constitucional. A ver, el artículo 3, que entre otras cosas, haciendo una glosa brevísima, dice que todo mexicano, por el solo hecho de serlo, tiene el derecho a una educación laica, gratuita y para los niños obligatoria. Que siempre hay una discusión que por qué obligatoria. Porque en el campo mexicano, entonces la mayoría de los mexicanos vivía en el medio rural, no mandaban a los niños a la escuela, porque los ocupaban de peoncitos. Y entonces este era el sentido. Lo otro, que es en ese sentido de esta educación superior, laica. A ver, el laicismo es un valor, diríamos, que solo se estima o se justiprecia cuando no se tiene. Tal vez por lo menos la mejor definición del Estado laico con respecto a la relación con la Iglesia, yo se lo escuché a Jesús Reyes Heroles, que decía que el Estado laico es aquel que ni promueve ni persigue ninguna religión y que su única función es garantizar el derecho de creer o no creer. Se echó por allá un speech que sería justamente en la época más o menos en que de Pedro estaba hablando, en que coincidimos, éramos compañeros de lavadero allí en el Occidental. Pedro ya desde entonces tenía ahí una columna hasta de resonancias musicales, puntos y contrapuntos, nomás faltaba armonía y cosas por el estilo. Bueno, a ver, así que entonces se funda esta universidad en 1925 y tiene ese ideario. A ver, esta idea del Estado laico sería, a ver, aquel Estado, y vamos a decir, hay que hablar específicamente de sus instituciones. Unas instituciones son las universidades públicas. A ver, que sería aquella universidad en la que ideológicamente debemos caber todos. O sea, que una universidad laica no debe ser ni socialista ni antisocialista, ni procatólica ni anticatólica, sino que yo creo que allí en aquella famosísima polémica entre Vicente Lomardo Toledano y don Antonio Caso, ahí la razón la tenía don Antonio Caso. Es decir, a ver, una universidad es en la que todos tenemos que caber en el mundo de las ideas. Eso es lo que nos lo tiene que dar. No significa que vamos a compartir las opiniones de los demás, que podemos tener nuestras afinidades, pero no puede ser una universidad, no puede ser una institución facciosa. Eso va contra el laicismo. Cuando la universidad se funda a iniciativa del gobernador José Guadalupe Zuno, ahí dan clases, diríamos, personas de todas las ideologías. Por ejemplo, ahí uno de los profesores de Derecho era don Efraín González Luna. Eran profesores con las ciencias duras no hay tanto problema con los médicos ni con los ingenieros. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, que así dice más o menos un cha-cha-cha. Bueno, a ver, así que el problema comienza cuando a iniciativa del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, se hace una reforma a través de su criatura más perdurable, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que luego devino en Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en PRI, y no sé cómo ande ahora, más o menos. Pero bueno, en fin, el caso es que ahí es esta idea de que se modifica el artículo 3 constitucional y se dice que la educación que imparte el Estado en lugar de laico es socialista. Y claro, se crea un conflicto, sobre todo en un medio
diríamos, católico, alguien diría conservador, como en el caso de Guadalajara. Es decir, ahí hubo un primer problema en el caso de la orientación de la Universidad de Guadalajara. Pocas gentes saben esto, de que cuando Enrique Díaz de León, que era el rector, la Universidad de Guadalajara se alinea al lado de esta postura de Vicente Lombardo Toledano, de la educación socialista, que la universidad se va a alinear del lado de la educación superior socialista. Hay congresos y demás, y participan gentes muy notables, entre otros José Parres Arias, de quien, por cierto, ahora leí que un regidor del PAN quiere cambiarle el nombre a la avenida y ponérsele el de Raúl Padilla, cosas por el estilo. Cosa que yo creo que las autoridades de la Universidad de Guadalajara deberían haber reclamado desde un principio, de que no están de acuerdo con ese tipo de cosas. Bueno, por allá se puede abrir un fraccionamiento del Infonavit, de donde sea, y le pueden poner esta avenida o calzada o bulevar, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, así que entonces ahí se da este primer momento en el cual, a ver, pocas gentes saben eso. José Guadalupe Zuno había estudiado, a ver, pues estamos hablando ya del año 34, terminó su gubernatura, es más, la terminó antes de tiempo porque se peleó con Calles, o mejor dicho, Calles no lo aceptaba, en 1926. Y pues diríamos como una suerte de como estaba desocupado, pues se metió a estudiar la carrera de leyes. Terminó la carrera de leyes y luego se pasó del otro lado del escritorio y empezó a dar clases y a escribir de mil cosas. El caso es que él, como maestro, cuando se hace el caso de la Universidad Socialista, ya tengo como en los toros una primera llamada, así que entonces está bien, primer aviso se dice, ¿verdad? Y creo que en esto. A ver, así que entonces, bueno, a ver, yo no sabía de cuántas cosas disponía, pero bueno, yo espero tener una segunda ronda, pero solamente completo la idea. Se crea la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, el famoso FESO, y en esta orientación, obviamente, de la educación socialista, muchos universitarios de esta refundada Universidad de Guadalajara estuvieron en desacuerdo y terminaron creando la Universidad Autónoma de Occidente, que devino Universidad Autónoma de Guadalajara. A ver, no llegó al extremo de dar clases allá Zuno, pero Zuno renunció. La única diferencia con Efraín González Luna es que a Efraín González Luna y a Robles León les aceptaron la renuncia y a Zuno no. A ver, así que entonces yo creo que ahí pues hubo una suerte de traspié en el caso de la universidad, y a partir de cierto momento el FESO va a desaparecer, a ver, porque el artículo 3º constitucional vuelve otra vez a ser reformado, y en lugar de que la educación es socialista, es laica, lo que se mantiene hasta la fecha. Y de ahí en adelante pues van a correr muchas cosas, pero como yo no quiero un segundo aviso, lo dejo en puntos suspensivos. Pedro. Ah, ya. Perdón, a ver, pues, y luego esto para qué era. Termina, por favor, gracias. Bueno, pues me toca el segundo de la tarde. Antes de venir me decía mi esposa Lolita que no leyera, pero ante las amenazas de Paco Ignacio Taibo, voy a tratar de ser breve y dejar un espacio abierto para que en este tipo de reuniones la gente a veces quiere preguntar cosas. Y bueno, eso es muy bueno para todos porque nos enriquece intercambiar puntos de vista. Voy a ser breve y voy a leer una parte de lo que viene en el libro. Originalmente me pidió... ¿Se oye o no? ¿Ahora sí? ¿Ya se oye? Mira nada más. Bueno. No creo que, fíjense qué maravilla, no necesito lentes, ya se me compuso la vista. No es una tarea sencilla escribir el prólogo de una obra que pretende narrar, describir, explicar una historia cuyo trágico epílogo ya estaba largamente anunciado. La historia de un personaje que vivió al margen de toda norma y de todo principio ético y moral, ejerciendo un poder desmesurado, solapado, consentido y estimulado desde las más altas esferas del poder, pero que finalmente en su más trágica decisión
asumió que nadie podría ni tendría derecho a decidir sobre el final de su vida más que él mismo. Pensarán ustedes que esto es así como medio morboso, pero el fin de Raúl Padilla no me sorprendió. Era un hombre tan inteligente y tan dueño de su historia y de su vida, que el suicidio fue probablemente para él la mejor decisión que tomó para terminar con su etapa en este mundo. Durante 34 años manejó en forma personalísima, discrecional y patrimonialista los recursos, los bienes y el destino de la Universidad de Guadalajara, apoyado en los tres pilares que cimentan su poder: el férreo control de los gremios de estudiantes, trabajadores y académicos, que juntos aportan la membresía del Consejo General Universitario, autoridad formal que Raúl Padilla controló y manipuló hasta el día de su muerte, para imponer a todos los rectores que estuvieron formalmente al frente de la institución desde 1995 hasta el 2025. Fue amo y señor que privilegió con recursos públicos confiados a la institución sus más alucinantes proyectos faraónicos vinculados a la cultura y a la farándula, con inversiones millonarias en detrimento de las labores sustantivas de la institución, la academia, la docencia y la investigación. Administró con mucha inteligencia las ambiciones y los miedos de una cofradía privilegiada, a la que genéricamente terminaron identificando, una cofradía que terminó identificándolo nada más genéricamente con el reverenciado apodo de El Licenciado. Raúl Padilla ya no tenía otro nombre más que El Licenciado. Desde diferentes espacios, ángulos y puntos de vista, pero con la misma visión crítica a la que fueron ajenos la mayoría de los medios de comunicación de Jalisco, por conveniencia, complicidad o convicción, Román Munguía Guato se dio a la tarea de escribir para este libro una historia de la mafia caciquil. El siempre ácido y corrosivo Juan José Doñán describe ángulos importantes e interesantes de la universidad con cacique bueno. Juan Manuel Negrete, que honra la terca memoria de los luchadores incansables, escribe La educación socialista y el feso, página enterrada y olvidada de la UDG. Capítulo poco explorado y deliberadamente omitido en el espacio público, Enrique Cuevas Rodríguez explora las remuneraciones de la burocracia de la Universidad de Guadalajara, el caso del rector general. Un documentado ensayo de Eva Guzmán describe los procesos de selección de trabajadores y trabajadoras, estudiantes y altos mandos en la Universidad de Guadalajara durante el periodo neoliberal. Un retrato que muestra el rostro de la UDG como una institución represora, poco académica y corrupta. El libro concluye con un artículo denominado Criminalización y resistencia mediática del movimiento Kush no se mueve, escrito por Yusef González Guerra e Ivana Palomino González. Transcurrió un largo medio siglo para que la tragedia enlutara nuevamente a la familia Padilla, pues el más prominente de sus miembros, el ex rector y jefe político de la Universidad de Guadalajara en los más recientes 34 años, además de ser uno de los políticos más influyentes de Jalisco en las recientes 3 décadas, se suicidó en su domicilio el domingo 2 de abril del 2023. Una historia trágica de la cual ya estaba escrito el epílogo con mucha anticipación. Quien le antecedió como rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comentó en alguna ocasión que nada extraño sería que Padilla López tuviera el mismo final trágico que su padre Raúl Padilla Gutiérrez. Raúl guarda en su escritorio la pistola con la que se suicidó su padre. A nadie le extrañaría que la tragedia lo llevara hacia un mismo final, comentó en alguna ocasión el ex rector Alfaro Anguiano. Y esa fue la conclusión trágica de un círculo que se cerró desde la muerte de su padre hasta la muerte de Raúl Padilla.
Hay una larguísima historia que seguramente ustedes conocen y sobre la cual hemos escudriñado mucho. El asunto de la UDG, desde mi punto de vista, es que Raúl tuvo todas las condiciones y las facilidades para crear en la Universidad de Guadalajara una estructura que al gobierno le convenía que existiera, no solamente en la UDG, existen otras universidades del país y le funciona al gobierno en la medida que los grupos hegemónicos que controlan las universidades se ponen al servicio del gobierno o del gobierno en turno. Entonces eso fue hasta cierto punto natural. Hay historias que no se platican mucho, pero que están en el fondo de la cuestión. En ese salto que da ideológicamente, o bueno, aparentemente lo da Raúl Padilla, yo recuerdo muy bien que en los comicios de 1982 y 85, Raúl Padilla profesaba la ideología socialista. Fue incluso en algún momento militante del viejo Partido Socialista Unificado de México, pero cuando las condiciones se ofrecen para que llegue a la rectoría y requiere apoyos para mantenerse en el poder, pues recurre al presidente Carlos Salinas de Gortari, quien lo apuntala en el poder, enviando a acompañarlo en la Secretaría General de la Universidad de Guadalajara a el Alemán, que además de tener fuerza real en la universidad, también tenía consejeros para apuntalar la permanencia de Raúl, que orientó la Universidad de Guadalajara hacia las políticas neoliberales del nuevo régimen que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, habiendo sido en su juventud presumiblemente un joven socialista. Y lo que sigue de la historia es parte de la complicidad tanto de los gobiernos federales como de los gobiernos estatales que los solaparon y lo consecuentaron. Raúl hacía lo que quería con la Universidad de Guadalajara porque se le permitía que lo hiciera, porque a cambio de eso mantenía controlada la institución y los estudiantes para que no hicieran ruido. Los gobiernos siempre le han tenido mucho miedo a los estudiantes cuando los estudiantes son libres, piensan y exigen. Y Raúl cumplió una tarea muy útil para el sistema controlando la Universidad de Guadalajara, y a cambio de eso le permitieron sacrificar el futuro y la esperanza de miles de muchachos que jamás pudieron llegar a las aulas de la UDG porque nunca hubo cupo suficiente. Recuerden ustedes que hace algunas semanas, cuando se discutía el asunto de que Pablo Lemos le había pedido a la Universidad de Guadalajara que destinara 200 millones de pesos para apoyar la seguridad en los senderos adyacentes a la universidad, alguien comentó que con 200 millones se podría abrir una preparatoria. Bueno, Raúl Padilla manejaba discrecionalmente año con año más de 1,000 millones de pesos en las empresas universitarias y sus proyectos presuntamente culturales, que si analizamos con seriedad a estas alturas, yo les preguntaría, la Universidad de Guadalajara tiene un conjunto de artes escénicas, pero no tiene una compañía de teatro. La Universidad de Guadalajara tiene un auditorio enorme y hermoso, pero no tiene una orquesta sinfónica. La Universidad de Guadalajara ha invertido muchísimo dinero en cuestiones presuntamente culturales, pero no tiene, por ejemplo, un instituto de investigaciones jurídicas, no tiene un instituto de investigaciones en materia de ingeniería, en ciencias sociales y humanidades. En algún momento el Centro Universitario de Ciencias Sociales fue de los más favorecidos con presupuestos robustos, porque ahí se pagaban también algunos de los eventos que organizaban la FIL y Raúl Padilla para promover cierto tipo de culturas y de ideologías muy conservadoras y de derecha. Entonces, la historia de Raúl Padilla es la historia de muchas universidades en el país y de muchas instituciones en el país que, secuestradas por camarillas de cuasi delincuentes, podían permanecer en el poder porque los protegían los gobiernos federal y estatales, porque eran útiles para el sistema. Entonces, el sacrificio de tantos jóvenes que no pudieron llegar a la universidad durante el tiempo que Raúl Padilla estuvo al frente de la institución es parte de la cuota que pagó la sociedad también por ser omisa en reclamar que la institución que es de todos nosotros se liberara de esas cadenas que simplemente respondían al interés de un cacique sumamente inteligente que sabía manejar los miedos y las ambiciones de quienes formaban la cúpula de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con eso concluyo para dar margen a que Román eche su gatito a retosar.
Buenas noches a todos, a todas. Como parte de los coordinadores de la edición de este libro y como parte del club colectivo Reflexión Universitaria, ¿se escucha bien? Les agradezco a todos ustedes su presencia, su asistencia en esta presentación de nuestro libro y bueno, por supuesto agradecemos muchísimo la participación aquí en la mesa a nuestro amigo Juan José Doñán y por supuesto también a nuestro amigo Pedro Mellado. Entonces vamos a tratar de dejar algunos minutos al final a preguntas y respuestas de nosotros con la intención de que haya este intercambio de puntos de vista. Y bueno, siendo así, por supuesto los invitamos también a la adquisición del libro que está aquí a su derecha en la mesa. ¿Y por qué? Porque muchas de las cosas que no podemos mencionar pues están allí escritas de manera mucho más amplia y explícita y pues tendrán ustedes el tiempo mesurado, dilatado para poder leer con calma lo que cada uno de los autores pues quisimos dar a explicar con esta temática. Y bueno, miren ustedes, efectivamente, como ya han dicho muy bien quienes me antecedieron, pues se puede uno prolongar muchísimo en un tema que es relativamente complejo, pero al mismo tiempo pues sí podemos establecer ciertas etapas o cierta claridad de lo que significa la historia de la Universidad de Guadalajara. Cuando nosotros, la mayoría de los autores pertenecemos al club, que nace desde 2011, nace a raíz de que hay problemas en el manejo del presupuesto universitario y se empiezan a cancelar unos derechos que ya venían teniendo los maestros, los profesores, investigadores, y bueno, eso desata una inconformidad y una reacción de muchos profesores que pues no están de acuerdo en que se les quite estos derechos que ya se habían obtenido. Y bueno, no es la primera vez, hay que decirlo porque lo comentamos en la presentación del libro, que hay una alternativa no solamente una actitud contestataria, no hay una sola alternativa democrática que nace a partir de este colectivo, que ha habido varias, sino que, por ejemplo, yo les puedo decir, y eso se menciona, repito, en la introducción, pues desde principios de los años 90 del siglo pasado, ya algunos hicimos la tentativa de construir un sindicato académico democrático. Y bueno, esta tentativa duró aproximadamente unos 10 años y se fue desvaneciendo paulatinamente a finales de los 90 y principios del presente siglo. Pueden haber muchas explicaciones, razones por qué no fructificó esta tentativa de organización gremial, democrática, académica. Y bueno, hay una cosa que hay que entender, que pertenece a la naturaleza
por así decir, histórica dentro de la Universidad de Guadalajara. Nuestra cultura política dentro de la comunidad universitaria es muy atrasada, muy pobre. Es un reflejo, desde mi punto de vista, de una sociedad conservadora, por decirlo de alguna manera elegantemente, pero es un reflejo de todo esto, una cultura que no permite avanzar más en las demandas legítimas de la población estudiantil y académica. Yo les puedo decir lo siguiente: como estudié y trabajé también en la UNAM, conozco muy bien el sentir político de esa comunidad, sobre todo estudiantil. Y por decirles un ejemplo, si hubiera habido una tentativa en la UNAM de cambiar el nombre al centro cultural o al teatro, al más grande teatro de ese centro cultural que es en Nezahualcóyotl, y ponerle, por ejemplo, Carlos Slim, pues yo creo que los estudiantes se hubieran levantado inmediatamente, no digo en armas, pero sí se hubieran levantado en oposición inmediata y hubieran echado a patadas a las autoridades universitarias. Lo comento esto porque es otra cultura política la que tenemos en otras universidades, en Chapingo, en la de Guerrero, qué sé yo, hay varias universidades cuya trayectoria histórica, política, son ejemplo de luchas muy significativas de su comunidad estudiantil y magisterial por la defensa de sus propios intereses, o por la defensa, por ejemplo, de la educación pública gratuita, como se dio durante la huelga en UNAM en los años 90. ¿Sí? Que por cierto, quiero señalar que en ese entonces estaba como rector de la Fuente, psicólogo, y ahora resulta, primero después lo nombran, López Obrador lo nombra embajador en la ONU y ahora es secretario de Relaciones Exteriores. Algo que, bueno, lo comento porque de la Fuente fue los que permitió la entrada de la policía para desalojar a los estudiantes que estaban en huelga en ese momento. Y bueno, se pueden decir muchas cosas al respecto, pero no se trata ahorita de que comparemos, simplemente quería señalar que nuestro nivel político, en nuestro caso, pues sí tiene una condición muy visible de este atraso y de un relativo conservadurismo. Pero insisto, esto no quiere decir que haya habido en algunos momentos brotes de protesta insurreccionales de maestros, de estudiantes, porque sí los ha habido, pero es muy difícil combatir, confrontarse a una estructura sólida, monolítica, como la que ha prevalecido a lo largo de décadas en la Universidad de Guadalajara. Y esto ya lo comenta Pedro Mellado en su artículo, en su escrito del libro, cómo la Universidad de Guadalajara se sostiene, esto lo hemos dicho también en otras ocasiones otros analistas, sobre la base, dice Pedro, de 3 pilares que sostienen todo este edificio corporativo clientelar. Efectivamente, hasta yo añadiría uno más, y entonces hablamos ya en el caso de la modernización neoliberal que hace Raúl Padilla de la Universidad de Guadalajara a partir de su instauración como rector, pues se da la tarea de modernizar esta estructura corporativa que ya venía funcionando.
desde décadas atrás. Él, en realidad, Raúl Padilla no hace una gran innovación a estas estructuras que venían funcionando muy bien como estructuras corporativas, sino que las moderniza y las adecua a su tiempo, efectivamente. Por eso, en la confrontación que tiene contra el viejo Grupo Universidad y que sale victorioso, pues acaba con la Federación Nacional de Guadalajara, pero se da la tarea de reconstruir casi más semejanza a una federación universitaria que es la FEU, ¿sí? Claro, se establecen otros métodos de acción, de control, porque los tiempos ya no son los mismos, y ya, digamos, esa vieja idea que tenemos, que sí efectivamente funcionó, de un control corporativo estudiantil con base a la violencia, que hay que reconocer por parte de la FEC, pues ya relativamente también empieza a disminuir con la FEU, pero ya son otros tiempos muy distintos, porque ya en este caso, pues el gobierno federal no va a permitir que en estos tiempos neoliberales haya este tipo de enfrentamientos en una universidad que desde los años 70 yo denomino la universidad de los escándalos, porque pues había violencia dentro de la propia universidad y fuera de ella, entre grupos opositores. Y bueno, la universidad de los escándalos se viene arrastrando año tras año, y lo vimos en los últimos tiempos con la confrontación que tuvo Raúl Padilla, pues, con el gobernador, por ejemplo. Entonces, yo los invito a que adquieran este libro, porque podemos señalar, quiero concluir, que está entonces el pilar de la FEU, muy importante, está los dos sindicatos que hay en la universidad, académicos y trabajadores administrativos, por un lado el STAUDG y por otro lado el SUTUDG, que son sindicatos blancos, sindicatos patronales que no responden a los intereses de los trabajadores, ni de los maestros, ni de los administrativos, responden a los intereses de la burocracia dorada, y que en su momento hasta Raúl Padilla quitaba y designaba quiénes iban a ser los secretarios de esos sindicatos. Así se da este funcionamiento en estos organismos, y ya entonces tenemos tres patas de esta mesa, y la cuarta, digo yo, pues es el Consejo General Universitario, que siempre son designados los consejeros sobre la base de lo que les conviene a las autoridades, a los jefes inmediatos, pero siempre están palomeados por las autoridades de la universidad. Entonces, esta estructura es la que ha permitido, como estructura corporativa, autoritaria, clientelar, ha permitido este funcionamiento durante muchas décadas, y bueno, todavía funciona hasta la fecha. Podemos reflexionar si la nueva rectora va a intentar alguna modificación, alguna reforma interesante. Yo tengo mis dudas, creo que no tiene ninguna intención al respecto. El problema en la Universidad de Guadalajara es un problema eminentemente político, porque de eso se trata justamente. Cuando hablamos de un cacicazgo, es un cacicazgo que ha venido controlando a la universidad desde hace décadas, y sobre todo empezó desde 1951-52 con el primer cacicazgo, que fue el de Carlos Ramírez Ladewig, y después este concluye con su asesinato en el 75, y lo hereda al hermano Álvaro Ramírez Ladewig, quien va a tener otros tantos años, 14 años creo, también como un segundo cacicazgo. Pero el cacicazgo más
fuerte que ha prevalecido sobre los anteriores, pues es el de Raúl Padilla. Inclusive la duración del dominio que él tiene sobre la universidad es los mismos años que duran los anteriores cacicazgos. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo, de cómo Raúl Padilla se constituye. Alguien mencionó hace rato, tenía su imperio, un imperio que sigue bajo herencia de un triunvirato. La cosa es que él perfectamente, como una especie de monarca absoluto, a la francesa, pudo decir: la universidad soy yo. Y efectivamente así funcionó durante todo su clasificación. Entonces, con esto concluyo. Hay muchas cosas que podemos después comentar con gusto, y entonces pues les cedemos a ustedes, estimado auditorio, la palabra para que de una manera muy concisa hagan una pregunta o una intervención. Les suplicamos que sea lo más breve y preciso posible. Buenas noches. Gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Yo les propongo lo siguiente. Ahí hay algunas bebidas, refrescos, un poquito de tequila. Simultáneamente hacemos lo mismo porque el tiempo lo tenemos recortado, ¿sí? Se pueden poner de pie para tomar un vaso de agua mineral o de refresco y hacer las preguntas. Yo creo que nos queda espacio para 3 o 4 preguntas. Yo les pediría, les rogaría, les imploraría que fueran muy breves, de ser posible que sean preguntas para dar espacio a más participantes. ¿Alguien quisiera tomar el uso de la palabra? Vamos a... Ya perdí la pista, pero me voy a ir así como en filita, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos un caballero. Sí, la pregunta a los enterados es si la Universidad de Guadalajara o cualquier universidad va a seguir siendo un nombre, un grupo, o si pudiera haber barruntos de cambio en la labor de lo que debe ser una universidad respecto a la sociedad que la sostiene. Y ojalá que algún día nos digan cómo piensan los enterados. Yo les propongo que tomen nota de las preguntas, porque seguramente va a haber preguntas que sean muy similares y que ameriten solamente una respuesta. ¿Quién más? Perdón. Arturo Romo, le quiero preguntar a ustedes cuál es su opinión política y social de que Guadalajara no haya participado a través de su personal, sobre todo estudiantil, en el movimiento del 78. Muchas gracias. Ahora vayan tomando nota. Hola, buenas noches. Muchas gracias a cada uno por sus exposiciones, y la pregunta sería, desde su punto de vista, ¿cómo ven la repartición ahorita? Bueno, se supone que al fallecer licenciado se cae la cabeza, pero creo que hay un revuelo interno. ¿Cómo ven esa repartición del poder, si es que hay repartición o no? ¿O quién es el que toma el mando ahora? Gracias. Gracias. Buenas noches, soy Héctor Hernández y es una pregunta tomando en consideración lo que comentó Pedro. Por principio estuvimos participando algunos compañeros en esta lucha en contra de la reforma del sistema de pensiones, y lo que vimos con respecto al grupo, y ahora sin Padilla, fue de que eran menos moderados, perdieron la moderación en la manera de responder, ¿sí? Mientras que con Raúl Padilla, cuando llegamos a hacer acciones, siempre daban 2 o 3 pasos o incluso se detenían. Pero en el caso de ahora,
ya el grupo responde de manera más agresiva y ya no se modera. Pero bueno, además de esta situación, y tomando en cuenta lo que dice Pedro, ¿cuáles son las cosas que nos permiten ver que sí puede haber cambios en las instituciones universitarias públicas? No nada más, para no enfocarnos en la cuestión de la Universidad de Guadalajara, sino qué cambios hay para bien a nivel nacional con respecto a las instituciones de educación pública superior. Gracias. Hay una lista muy amplia, perdón, pero vamos a cerrar con dos más. Si nos queda tiempo, abrimos otro espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Quesada. Mi pregunta es muy clara y concisa. Por lo que hemos visto, no sé si coincidan en su punto de inflexión o su caída o su error político que eventualmente dio esa caída fue cuando hizo el apoyo público a Anaya para la candidatura a la presidencia. Me parece que desde ahí vino su decaimiento. Incluso se nota en los presupuestos que tiene hoy la universidad, que han sido, pues se ve que son muy por debajo como de antes. Me parece que ese es el punto de inflexión. No sé cuál es el que ustedes piensan que devino de todo eso. Gracias. La pregunta es muy pertinente porque además la respuesta viene en el libro, ¿no? Así como algunas de las respuestas que requieren los cuestionamientos que han hecho. Una invitación para que lo compren. Una más y cerramos este bloque. Muchas gracias a los expositores y al coordinador. Es muy bueno que estas investigaciones se hagan y a tenor del centenario de la moderna universidad. Yo soy historiador y es una pregunta muy directa. Estoy haciendo una investigación sobre el pistolerismo estudiantil y mis informantes me han dado una concepción de los bajes. Podemos hablar de los bajes como un método de financiación de ciertos comités, porque algunos informantes mencionaron que estas dinámicas con los oficios era un negocio redituable para ciertos comités, o era solo a los que entrevisté como a una dinámica particular. Es mi pregunta, si podemos hablar de los bajes como un tipo de negocio dentro de los comités estudiantiles. Y gracias. Vamos, disculpen, pero el tiempo nos apremia. Vamos a cerrar este bloque. Vamos a dar oportunidad que hagan comentarios los que están aquí en el presidium, por favor. ¿Alguien quiera hacer uso de la palabra para dar respuestas breves? ¿Tú te les hicieron varias aquí? A ver, ¿escuchan? Miren, hay muchas cosas que no vemos y que no sabemos cómo puedan evolucionar. Hace poco yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de los personajes que han sido piezas clave en el grupo, o que fueron pieza clave en el grupo de Raúl. Yo me acuerdo que cuando el conflicto del 89, había algunos que llegaban con los puños de billetes mugrosos a pagar los desplegados en contra de Raúl Padilla, y después fueron becados por Padilla para irse a estudiar a España o a Europa, y regresaron y se convirtieron en piezas importantes del aparato de control de Raúl Padilla. El asunto de la muerte de Padilla tiene varios aspectos que no se van a despejar en el corto tiempo, por una razón. Porque está latente el supuesto de que en el momento en que Raúl Padilla presumiblemente se quita la vida, era un momento en el que la Auditoría Superior de la Unidad de Inteligencia Financiera habría integrado un expediente delicado con respecto al manejo económico que Raúl hacía de la UDG. Raúl nunca firmaba nada, y había siempre que firmara en su nombre, y Raúl se quedaba con los dividendos, pero no firmaba para comprometerse en algo que lo pudiera implicar en un asunto de carácter legal. Esto dicho por la misma gente que durante 30 años fue incondicional de Raúl Padilla, con la que yo he tenido oportunidad de hablar. Pero también hay una cuestión. Está clara la presunción de que existen expedientes muy bien integrados en contra de prominentes integrantes del grupo universitario, por una razón que me parece muy importante. La primera vez que se auditó a la Universidad de Guadalajara fue por una iniciativa de Gilberto Parra Rodríguez, que era en ese entonces diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.
Gilberto me lo platicó en alguna ocasión y se publicó incluso en una entrevista en Mural, que él había propuesto que se auditara la UDG, pero que no había insistido en esa posibilidad porque era coordinador de los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo, y Porfirio Muñoz Ledo era un incondicional amigo de Raúl Padilla. Y cuando cambian la coordinación de los diputados del PRD y entra Pablo Gómez Álvarez de inmediato promueve ante la Auditoría Superior de la Federación que se realice la auditoría a la UDG, que fue la primera auditoría que se le hizo a la Universidad de Guadalajara en la época de Raúl Padilla. En este momento, Pablo Gómez Álvarez es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es de alguna manera el instrumento que tendría que utilizar el gobierno federal, no para auditar los recursos en sí, sino para seguirle la pista al dinero, de mucho dinero que seguramente fue desviado de la Universidad de Guadalajara para enriquecer a algunos de los personajes que ahora incluso ya están defenestrados del mismo grupo original de Raúl Padilla, quien los hizo a un lado y los sustituyó por otros personajes más jóvenes hechos a su molde. El asunto es que ese grupo de viejos socios y cómplices de Padilla que fueron desplazados están muy resentidos también y pareciera que están dispuestos ahora sí a hablar y a desenmascarar muchos de los asuntos que indebidamente se manejaron con el presupuesto de la UDG. O sea, la UDG fue un botín que nunca fue escudriñado lo suficiente por dos razones muy concretas, y con eso termino para no extenderme más. Si ustedes observan el desempeño del grupo de la Universidad de Guadalajara, se darán cuenta que a Raúl Padilla le interesaba siempre tener por lo menos 2 diputados en el Congreso de Jalisco, 2 por lo menos, y uno lo colocaba en la Comisión de Inspección, que es de la que depende la Auditoría Superior del Estado, y otro lo colocaba o en la Comisión de Educación o en la Comisión de Justicia. Si ustedes observan cómo estuvo integrado el Poder Judicial durante los 34 años que Raúl Padilla estuvo en el poder, la Universidad de Guadalajara siempre tuvo una cuota en el Poder Judicial de magistrados y de jueces. Bueno, y también a Raúl no le interesaba tener muchos diputados federales más que 2 por lo menos, porque uno iba directamente a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal, que es de la que depende la Auditoría Superior de la Federación, y otro indistintamente, si revisamos las trayectorias, iba a la Comisión de Educación, donde se lubricaban los presupuestos para las universidades públicas. Y nunca hubo una iniciativa seria y real del gobierno federal, y mucho menos de los gobiernos estatales, para auditar seriamente las finanzas de la Universidad de Guadalajara. Yo tengo la esperanza de que probablemente, en la medida en que no el gobierno de López Obrador, que no tuvo mucho margen, pero de Claudia Sheinbaum, empiece a explorar con más detalle y cuidado en el manejo del dinero de las universidades públicas. No se van a acabar los cacicazgos como el de Raúl Padilla, que ahora heredaron Tonatio, Trino y el grupo de Alfredo Peña, que está representado por el expresidente de la FEU y que se acaba de ir de subsecretario de Educación, Ricardo Villanueva. Ese es el tercer grupo que controla junto con Tonatio y con Trino. Pero eso no se va a acabar hasta en tanto no se escudriñe ¿a dónde se va el dinero que en algún momento pudo haber sido desviado de la Universidad de Guadalajara para beneficiar a los que integran la cofradía dorada que la manipula y que la sigue manipulando? Y hasta en tanto no sepamos realmente cómo se maneja el dinero federal y el dinero estatal a través de auditorías verdaderas y serias de la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, porque todas las otras auditorías que Raúl encargaba eran auditorías a modo no para desenmascarar el mal manejo del dinero, sino incluso para que ellos supieran cómo disimular mejor todas las tranzas que hacían. Y con esto concluyo para no extenderme mucho. Bueno, a ver, Pablo preguntaba que qué va a pasar en el futuro. Alguien decía que siempre es mejor ser historiador que profeta, por lo menos es menos riesgoso. Hay al principio de un cuento muy brevemente, de Rulfo, el que le da nombre al Llano en Llamas, hay
una canción que dice, ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. A ver, aquí diríamos, hay esta suerte de herencia, diríamos, a la cual las autoridades formales, si hay autoridades formales en la universidad, le responden. Por ahí en algún momento, ese es el riesgo de los libros que se retrasan, casi todo el mundo habla, y hablamos, dijo el otro, del rector Villanueva, cuando ya estamos ahora sí que en un round distinto, aun cuando es el mismo. Es decir, esas autoridades formales le respondían al licenciado y ahora les responden a los segundones, a este triunvirato del que se habla. Es decir, a ver, la rectora general, ¿a quién le responde? Pedro por ahí tenía cierto optimismo diciendo que probablemente a Claudia Sheinbaum influiría en la sucesión. Yo lo dudo que haya influido, es decir, esa decisión que se hizo desde antes, es decir, a ver, qué es significativo que haya habido esa suerte de apresuramiento para nombrar al sucesor de Villanueva, que por otra parte pues se fue y ahora es subsecretario de Educación. Es decir, que finalmente pues no hay muchos motivos para el optimismo y para la esperanza. Lo que me llevaría a preguntar, y con esto concluyo, es que si los cacicazgos, el cacicazgo de la Universidad de Guadalajara es una fatalidad o si es algo cultural. Es decir, si es algo necesario para que esa institución no solamente funcione, sino que subsista. Es decir, a ver, que haya una suerte de subcultura del cacicazgo. Agustín Yáñez decía que Jalisco es una tierra de caciques. Es decir, el cacique es el facilitador a cambio de que alguien, del solicitante, se da algo, reconozca su autoridad. Y esto ha funcionado antes de Raúl Padilla, durante la época de Raúl Padilla, y me temo que después de Raúl Padilla. Bueno, rápidamente hay la pregunta sobre los bajes que hacen los estudiantes. Yo solamente recuerdo que esto lo hacía frecuentemente la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en los que a veces hasta directamente participaba Raúl Padilla, según dice, o que mencionaste, Latenguillo. Sí, Alfredo Peña Ramos. Alfredo Peña Ramos, porque dice que tiene por ahí una ficha policíaca sobre ese tipo de asaltos a camiones refresqueros y demás. Entonces, en el caso de la FEU, bueno, pues no tengo información al respecto. Yo no digo que no se han hecho, pero no se conocen, al menos yo no las conozco. Eso sí es una cosa que en el anterior, en el primer y segundo cacicazgo, pues sí era parte de las cosas que se permitían a estos estudiantes para obtener sus fondos financieros, aunque ellos tenían un financiamiento de la propia universidad para su funcionamiento, tanto lo sigue teniendo la FEU como financiamiento que destina indebidamente la universidad a una organización estudiantil, cosa que no le veo por dónde se pueda justificar legalmente eso. Y bueno, rápidamente, en el caso, en el libro van a ver ustedes propuestas de alternativa democrática. Yo menciono algunas al final de mi trabajo, pero también el compañero el profesor Pablo Sandoval menciona varias, 25 propuestas digamos, necesarias para la reconstrucción democrática de la universidad, ¿sí? Cosa que no es fácil, pero las propuestas ahí están. Con esto quiero decir que este libro, estimado auditorio, no es un libro académico, es un libro crítico, eminentemente político, que trata de contribuir al proceso democratizador de la institución. Quizás esto hace, en cuanto a su contenido, que sea eminentemente crítico, que no haya habido participación de otros autores
que no comparten ninguna posición crítica sobre la universidad, sobre las autoridades. Creo que esta es una explicación que podemos dar al respecto. Se trataba nada más de este enfoque que tuviera esa orientación eminentemente crítica, ¿no? Entonces, pero tratamos de que el libro contribuya, repito, al proceso democratizador. Dentro de este año, a finales, creo que es en septiembre, octubre, la Universidad de Guadalajara cumple 100 años, ¿sí? Otra cosa es la discusión que se puede dar si tiene más años o son los 100 años, eso ya es otra cuestión, pero lo que quiero decir es que dentro de estos 100 años, la mayor parte fueron 72 años de cacicazgo que sigue visto y coleando, dentro de los cuales la mayor parte le corresponden a Raúl Padilla, que tuvo más años como cacique que el dictador Porfirio Díaz, para que tengan ustedes una idea, el poder. Y aquí con esto termino. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el 68? La FEC fue la encargada de que no se moviera ni un dedo por parte de los estudiantes en apoyo al movimiento democrático estudiantil y popular de la Ciudad de México. Absolutamente vigilaba y controlaba todo esto, porque la Universidad de Guadalajara, pues hay que considerarla como en su momento una universidad de Estado rigurosamente priista, porque así funcionaba, era una correa de transmisión educativa y política del PRI local y federal. Y entonces, bueno, sabemos cómo Díaz Ordaz premió a los líderes estudiantiles de la FEC en el 68, pues con automóviles, con Rolex, con dinero, qué sé yo, y bueno, hasta se construyó un edificio para la FEC, precisamente como una entre comillas, donación que hizo este asesino Díaz Ordaz, que aquí fue muy bien respaldado por el cacicazgo de Carlos Ramírez Ladero. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, no podían faltar los comerciales. Les recordamos a quienes adquirieron el libro en preventa que pueden pasar a recogerlo. Y además también